Hola, bienvenidos a este nuevo video del curso de cálculo. En este video vamos a ver con código un programa simple de el cálculo de una función lineal y el comportamiento que tienen. Vamos a profundizar aún más en la definición de función con un ejemplo práctico. Bien, este no va a ser un video de programación, así que me iré fluido en la explicación. Ya después estaré viendo el código a detalle en el curso de programación. Bueno, pues como ya vimos, una función o f de x, como se defina, o el eje y, es lo que obtenemos al evaluar los valores de x en la expresión. Es decir, primero, dada una expresión algebraica, determinamos qué valores puede tomar x y qué valores no, para evitar que la indeterminación y los no existe, como vimos en el video anterior, me parece. Entonces exceptuamos esos valores que vuelven que la expresión de una indeterminación o un no existe, y ya evaluamos qué puntos puede dar en el eje y o el eje f de x. Bien, una función es igual a f de x, ese es el planteamiento. ¿Y qué simboliza f de x? Bueno, es una función en donde vamos a sustituir x, va a ir tomando valores. ¿Qué es una función? Tomando en cuenta unos parámetros o valores permitidos. Parámetros es para el caso de la programación y de la matemática. El concepto de función en la programación y en el cálculo son muy parecidos. Es la definición que usamos día a día cuando te dicen tu calificación va a estar en función a tu esfuerzo. Es decir, dependiendo del esfuerzo que apliques, va a ser el número de calificación que te asignen. Tenemos que para una función vamos a requerir, en el caso de la programación, parámetros, y en el caso del cálculo, valores permitidos. Bien, entonces, teniendo eso, esos valores y esos parámetros van a entrar, van a ser procesados. En el caso de una función en cálculo, pues van a ser evaluados en una expresión algebraica. Aquí, al sustituir los valores permitidos, aquí ingresan los valores permitidos. Al sustituirlos en esta expresión, pues vamos a obtener un producto. Va a salir un producto o resultado de la evaluación de esos valores que ingresamos. Se van a procesar con esta expresión y vamos a obtener un producto. Y en el caso de la programación, pues, por ejemplo, aquí una función súper fácil, int suma. Estamos poniendo de parámetros o que requerimos valores que sean enteros, que sean números y que sean enteros. No podemos meter A, B, C o signo de pesos o signo de porcentaje o cualquier otro valor, porque estamos especificando que los valores permitidos, que los parámetros requeridos deben ser un número. Entonces, al ingresar un número, estamos especificando en la función, en el cuerpo de la función, qué proceso debe tener. Tenemos que en la función int suma, al ingresar los valores, si son permitidos, pues va a retornar o va a devolver la suma de x más y. Bien, pues vamos a ver el código. Aquí, ¿qué es lo que lograremos? Lograremos un código demo para funciones lineales, donde podremos ver, punto número 1, nos va a hacer una pequeña tabla con los valores. Al sustituir valores constantes de x, nos va a devolver una tabla de la evaluación y nos va a devolver una gráfica en la consola simple de cómo se comportaría esa expresión. Bien, bueno, pues empecemos. Primero, ¿qué necesitamos? Necesitamos incluir las librerías con las que va a trabajar el programa. ¿Qué librerías vamos a ocupar? Vamos a ocupar IOStream. Esta es una librería de C++ para las funciones de salida cout y cin. Con esta librería, una librería es un archivo, un documento, un código que contiene valores, que contiene procedimientos. Es un programa que contiene funciones, que contiene ya establecidos métodos y maneras para trabajar. Esto pues nos ahorra muchísimo código. Vamos a utilizar Yomanip para el formato de salida
con la función setW, y aquí va a tener un parámetro entero, me parece que sí es así. La función conio para get, es decir, para captar caracteres. La función stdelive.h para manipular las funciones system. stdio esta es para una librería para funciones de entrada y salida como IOStream, pero esta es de C normal y esta es de C++. También aquí la vamos a usar para el buffer, para limpiar el buffer, que es la memoria temporal, y para la función putchar. Bien, la librería string para el manejo de cadenas, y la librería Windows para manipular la consola y para tener acceso a esta función, que es una función para detectar teclas, perdón. Bien, ahora, ¿qué más vamos a requerir? Vamos a utilizar, a declarar esto para poder utilizar cout y cin. Bien, y vamos a declarar una estructura. ¿Para qué? Pues una estructura es semejante a una clase, pero no es lo mismo. Esta estructura, llamada f de x, va a contener una serie de atributos, de características, va a encapsular atributos necesarios para una función. Bien, vamos a declarar unas variables globales. Recordemos, si están familiarizados con la programación, pues son variables que van a ser visibles desde cualquier punto del programa. Bien, las variables locales declaradas en una función en específico son solamente visibles o aplicables en esa función. Saliendo de eso, ya el programa no detecta una variable declarada dentro de esa función. Las funciones short, int, estas funciones van a ser los índices, simplemente son short porque van a ser valores enteros, no van a ser fraccionarios ni de ningún otro tipo, y solamente tienen poquito alcance, son para la iteración. Va a ir incrementando de uno en uno, y no va a ser pues mucho lo que va a incrementar a 15, a 13, a 12 para los iteradores, para los índices. Una función inAuxiliar, que nos va a servir pues de auxiliar para retener información. Una función char llamada entrada. Unas funciones de puntero. Si tienen problemas con punteros, luego podemos hacer un video en específico. Funciones booleanas, que nos van a servir para detectar eventos, para detectar true o false nada más. Estas variables constantes pues son las que sustituiremos, las que usaremos para operar. Recordemos que cuando tenemos una función lineal, pues el conjunto solución o x el dominio puede tomar cualquier valor real. Bien, no hay restricción. Y declaramos una variable del tipo f de x, es decir, del tipo de esto. Al ser con este nombre, al ser del tipo estructura f de x, pues esta variable expresión va a poder hacer uso de todas estas cosas. Bien, a través de esta variable vamos a rellenar cada uno de estos puntos, cada uno de esas variables. Ahora declararemos los prototipos de las funciones. Vamos a utilizar una función void gotoxi. Es una función que me parece debe venir en conio.h. Está declarada ya, es una función que ya está predefinida, pero me parece que en algunos entornos no está. Entonces pues lo vamos a definir. Estoy trabajando en DevC 5.0.0.4. Una función captura donde vamos a ingresar todos los valores. Una función formato de gráfica que va a ser la que va a imprimir la conducta de la gráfica, hacia dónde se inclina, cómo se comporta de una manera pues
simple, y la tabla que va a imprimir la sustitución. Va a obtener f de x o y, x y pues la correspondencia, la relación. Luego vamos a definir la función principal, en donde estas funciones que declaramos pues las vamos a colocar aquí, las vamos a llamar. Bien, con la función gotoxi recordemos que aquí, en este parámetro, aquí nos muestra que requiere dos parámetros del tipo entero. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser flotante? Pues porque lo que hace esta función es obtener la coordenada. Aquí esta es la coordenada en el eje X y esta es la coordenada en el eje Y. Tenemos la consola. Este sería el punto X0, Y0, la esquina. Si nos vamos hacia acá, sería el punto X1, por ejemplo, Y0. Si bajamos acá, puede ser el punto Y100, X2. Bien, va a obtener las coordenadas en X y en Y. Luego vamos a hacer la declaración de la función void de tipo void, es decir, una función de tipo void va a retornar null. Si es una función de tipo entero, como lo que vimos en el ejemplo, en la imagen, una función entera de tipo suma, una función entera, perdón, llamada suma, al ingresar dos parámetros, al tener dos números, va a regresar un valor entero. Aquí pues ya se pone un poco complicado. Como les dije, este video no es como tal para programación. Podemos ver este código en un programa, en un video de programación específico, y pues detallaríamos todo. Aquí estamos inicializando el iterador en 0, los dos iteradores en 0, y estamos diciendo al usuario que digite una función lineal y que presione ESC para ingresar o para terminar. Aquí estamos dando un salto de línea con cout, como les dije, vamos a hacer la salida. While, mientras no se reciba una valor, aquí de parámetro estamos enviando el código de la letra ESC. Bien, la computadora procesa esto como ESC. Mientras no recibamos el estatus de esta letra, de esta tecla, perdón, pues va a seguir el bucle, va a seguir recibiendo entrada. Con esta función vamos a borrar el buffer. Aquí estamos recibiendo el dato con get. Todo esto lo resumimos en ¿cómo podría decir? En una pequeña línea, en una pequeña parte. Entrada va a ser igual, topper es una función de string.h para convertir todo esto que ingrese en una letra mayúscula, en un carácter mayúsculo. Con entrada igual a get, estamos recibiendo, está detectando la pulsación, está almacenando, lo convertimos a mayúscula y lo asignamos de vuelta a la función entrada, que va a ser lo que digite el usuario. Con putchar pues simplemente mostramos que se está convirtiendo a mayúscula, y pues esta la podríamos quitar y no pasaría nada, solamente es para la interfase. Expresión.exp. Aquí estamos con la variable que declaramos de tipo f de x, estamos rellenando el campo exp con la entrada. Y luego hay que evaluar si esa entrada, que es, si el primero es x, tenemos que es una función lineal, x más 5, x más una constante o x menos una constante. Si se recibió en la posición 1, pues tenemos que es x y tenemos que multiplicarlo por un número. Bien, si es en la posición 3, pues ya vamos evaluando la situación, vamos a detectar si es un número. Si están ingresando un valor, pues tenemos que es una constante, entonces lo vamos a almacenar, pero como lo estamos recibiendo en carácter, pues hay que volverlo un número entero. Con esta función, el carácter que recibimos lo volvemos entero y lo asignamos a la estructura. Bien, vamos recorriendo punto por punto. Aquí incrementamos el iterador
Y pues esto ya es una evaluación. Todo este código espero poderlo subir pronto a un sitio web que estoy desarrollando, para que tengan acceso a todos estos documentos y todo esto pues les sea en verdad de ayuda. Lo voy a pasar lento, porque tampoco lo pude poner en los comentarios. Por muchos de los caracteres que tiene. Bien. Pero pues tengo la mejor intención. Además, en la experiencia que tengo, en lo que he sabido, pues yo les recomiendo que si son de programación, se cambien lo antes posible a un entorno gráfico. Pueden usar Visual Basic para empezar, o alguna otra herramienta. Aprender de librerías y de botones, porque en realidad la programación de consola pues sirve más que nada para la lógica y para las prácticas de la escuela, porque en el trabajo diario no se usa la consola. La lógica es la misma. Un sistema, pues recordemos que son varios componentes trabajando en armonía para un fin común. Entonces, si tenemos si hablamos de un sistema informático, pues tenemos que cada botón va a tener un evento, va a tener una funcionalidad, y esas funciones pues son tan simples como dar una alta, dar una baja de la base de datos. Son funciones, son fragmentos pequeños de funciones asociadas a cada, o sea, son varias funciones estructuradas en un mismo programa. Entonces, pues les recomiendo que solo practiquen las aplicaciones de consola para la lógica, para desarrollar buena lógica, porque pues en realidad nos sirven de mucho. Bien, esta es la función gotoxi. Con esta manejaremos la manipulación de consola, una variable de tipo handle es para manipular la consola, una función de tipo core, una variable de tipo core llamada pos va a obtener. Aquí tenemos que la variable posición, como es del tipo chord, pues va a tener acceso, esto es como la estructura, va a tener acceso a todos los elementos o a todas las cosas de chord. Entonces estamos asignando el eje X y el eje Y a el parámetro que está ingresando. Aquí este parámetro, desde la llamada de nuestro código, va a ir cambiando, va a ir recorriendo. Nosotros vamos a irle enviando la coordenada aquí y se va a ir modificando. Formato gráfica, pues solamente va a imprimir una tabla de valores. Perdón, formato gráfico va a imprimir la gráfica, y formato tabla va a imprimir una tabla con los valores. Aquí tenemos el programa. Nos pide que digitemos una función. Hay que especificar que es lineal, y que al presionar X pues va a dejar de recibir valores desde el usuario. Bien, si ponemos 5x menos 3, veamos. Pues nos está indicando el comportamiento. Es una gráfica como sabemos, como ya vimos, es una función que describe una trayectoria lineal. El crecimiento es constante. Y pues al evaluar tenemos que cuando x vale 4, f de x es 17. Si lo sustituimos, pues vemos que sí. 5 por 4, 20. 20 menos 3, 17. Ahora al revés. Menos 5 por 5, pues es menos 25. Menos 3, menos 25 menos 3, menos 18. Menos 28, perdón. Bien. Metamos ahora, no sé, 2x más 5. Pues vemos que la conducta aquí sigue siendo lineal, sigue siendo en este sentido. Si lo evaluamos, pues veremos que sí es así. Como comenté, pues esta es una versión austera y no es un video de programación. Es más bien para los que estén interesados, pues puedan checar el código
puedan resolverlo ustedes mismos y pues así tener más práctica. Bien, esto si lo programamos pues lo vamos a entender muchísimo mejor, vamos a ver en realidad lo que se requiere, vamos a entender todo muy claro y pues nos vamos a volver bien fregones y vamos a poder ganar un montón de billete de programadores. Bien, pues hasta aquí este video, muchas gracias por verlo.